Estamos atravesando un momento complicado en la industria del PC debido a la escasez de memoria RAM y al aumento brutal de los precios. Creo que los fabricantes en general están haciendo un esfuerzo encomiable por intentar que la cosa no se les vaya de las manos, pero al final es inevitable que todos, productos, marcas y consumidores, salgamos perjudicados. El caso del Geekom A8 es paradigmático porque es un equipo excelente, como vais a ver en este análisis, que sería muy injusto valorar sin tener en cuenta las difíciles circunstancias del mercado. Así que vamos a ello. Bienvenido a Dr. Windows. Hoy vamos a analizar el Geekom A8 en su variante con CPU AMD Ryzen 7 8745HS. Este procesador lleva integrada una Radeon 780M, lo que lo hace adecuado para trabajos de edición de foto, vídeo y para jugar a 1080p sin depender de una GPU dedicada. Además, su tamaño ultracompacto de 112 x 112 x 38 mm lo convierte en uno de los mini PCs con esta y GPU más pequeños del mercado, rivalizando con propuestas equivalentes que ya hemos visto en este canal, como por ejemplo el AceMagic Warlord W1. Como siempre, Geekom presenta el equipo en una caja muy robusta, un detalle que se agradece. En la base encontramos la etiqueta con el modelo y las características esenciales, y quizá te llame la atención que mientras en la web se insiste en el término AI, aquí esa etiqueta no aparece por ningún lado. Y es normal que no lo haga, porque aunque técnicamente el Ryzen 7 8745HS integra una NPU AMD XDNA de primera generación, sus 16 TOPS la limitan tanto que ni siquiera cumple con el requisito de 40 TOPS en Copilot Plus, por lo que no aporta ninguna ventaja sustancial en Windows, Linux o en el software profesional. Así que no, el Geekom A8 con Ryzen 7 no es un PC con IA funcional, ya que con solo 16 TOPS la NPU del 8745HS solo es útil para cosas ligeras como generar efectos en videollamadas u optimización de baterías, por ejemplo, pero para lo mollar se queda corta y el sistema acaba por recurrir directamente a la GPU. En consecuencia, voy a ignorar esta característica por completo en el análisis y hacer como que no existe, más que nada por el bien del propio dispositivo. Pero ya que estamos en la web del producto, creo que es buen momento para hablar del elefante en la habitación, el precio actual de la memoria RAM. Y es que este equipo a finales de octubre del año pasado se vendía por unos $500 con 32 GB de RAM en la tienda norteamericana, mientras que hoy lo encontramos por 729 € y con la mitad de memoria, tan solo 16 GB. Es decir, que el precio ha subido alrededor de un 63% en apenas 3 meses, y eso sin contar que además ha desaparecido un módulo de RAM. Pero lo que más duele no es solo el precio, sino la consecuencia directa. Al quedarse en single channel, el rendimiento general del equipo se ve muy injustamente penalizado. Volveremos a esto más adelante, pero por el momento centrémonos en la oferta actual, a la cual puedes restar un 10% usando el código exclusivo que ves en pantalla en la tienda oficial, válido solo hasta el próximo 5 de marzo. Así que si te interesa, date prisa, porque además las existencias son escasas y el precio de la RAM aumenta por minutos. Con esto el dispositivo se te queda en 656,10 €, con el envío incluido y garantía de 3 años. Pasemos a abrir la caja. En ella encontramos lo habitual: cable de corriente, cable HDMI, el bloque transformador, que en este caso es de 120 vatios con conector de barril, y los tornillos para fijar la chapa BESA y poder anclar el mini PC detrás del monitor. En el dispositivo en sí vemos perforaciones y ranuras de ventilación en los laterales y algo poco habitual, una ranura para tarjetas SD. En el frontal contamos con dos puertos USB 3.2 Gen 2 a 10 GB por segundo, el primero de ellos con entrega de corriente, el conector de audio y el botón de encendido. En la parte trasera encontraremos el conector de alimentación, un puerto USB-C a 40 GB por segundo, puerto HDMI 2.0, puerto Ethernet a 2,5 GB, otro puerto USB 3.2 a 10 GB por segundo, un USB 2.0, un segundo USB-C a 10 GB por segundo y otro HDMI 2.0. Esto nos permitirá usar hasta 4 pantallas, 2 8K a 60 Hz vía USB y 2 a 4K a 60 Hz por HDMI.
En conectividad la verdad es que vamos muy bien servidos, aunque por desgracia ninguno de los puertos USB-C permite alimentar el dispositivo y tampoco se incluye un botón de reset para BIOS. El acceso a los componentes internos es relativamente sencillo. Retiramos las patas de goma, desatornillamos la base y luego quitamos la chapa que protege y ayuda a disipar el calor del SSD. Eso sí, cuidado al levantarla porque es fácil soltar uno de los cables de antena del Wi-Fi, el que va pegado, y volver a colocarlo no es tan trivial como puede parecer. El SSD es un NVMe 2.0 PCIe 4.0 a 4 carriles de 1 TB. No hay una segunda ranura, así que si necesitamos más espacio, tendremos que sustituirlo por otro de hasta 3 TB como máximo. El módulo inalámbrico es un MediaTek 7922 con Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2. Y aquí veis perfectamente cómo la antena principal se ha desprendido al extraer la chapa, así que mucho cuidado con esto. En cuanto a la memoria RAM, este equipo monta un módulo DDR5 de la marca Wuposit, la misma que se encarga del SSD, funcionando a 4800 megatransferencias por segundo. El problema no es tanto que la memoria no sea especialmente rápida, porque 4800 megatransferencias por segundo es una frecuencia perfectamente válida, sino que el equipo solo incluye un módulo, lo que significa que trabaja en canal simple. Esto limita de forma clara el ancho de banda disponible y afecta especialmente al rendimiento gráfico. Para que te hagas una idea, tan solo con pasar a doble canal podríamos esperar una mejora de entre un 15 y un 25%, y si además acompañamos eso con memoria más rápida, la ganancia podría llegar hasta el 35%. Con la configuración actual, el cuello de botella gráfico es, yo diría que, inevitable. Este es un problema bastante habitual en mini PCs orientados a juegos cuando no vienen de serie con memoria en doble canal, pero en este modelo en concreto encontramos además otro detalle que puede ser incluso más importante según el uso que le quieras dar. Me refiero al BIOS. Geekom ha optado por un firmware extremadamente recortado, con muy pocas opciones disponibles para el usuario. Entiendo que abrir completamente el BIOS puede ser peligroso para quien no sabe lo que toca, pero aquí nos hemos ido claramente al extremo contrario. Como opciones más relevantes, además obviamente de las correspondientes a la gestión de los dispositivos de arranque, tenemos las de perfil energético, con 3 opciones de rendimiento y 3 modos de ventilación, automático, fijo y manual, y la reserva de memoria para gráficos. Pero el mayor inconveniente de este firmware es, en mi opinión, que no permite ningún control sobre la virtualización. Aunque esta viene activada por defecto, la configuración interna obliga a Windows 11 a mantener su propio hipervisor siempre activo, incluso aunque intentemos desactivarlo manualmente mediante instrucciones de terminal o tocando el registro. Esto nos impide usar hipervisores como VirtualBox o VMware y nos obliga a depender del sistema de virtualización de Windows o de soluciones como Docker, que no requieren hipervisor propio. Así que, por favor, Geekom, incluid en el BIOS al menos una opción que nos permita desactivar lo que sea que esté provocando que Windows cargue siempre su hipervisor, ya sea IOMMU, Secure Launch o cualquier otro mecanismo interno. No pedimos un BIOS avanzado, tan solo control básico para el usuario en cosas de especial relevancia como lo es esta. Con todo, la combinación entre el procesador Ryzen 7 8745HS y la GPU Radeon 780M es en sí misma muy potente, por lo que vamos a ver cómo se comporta el mini PC en nuestras pruebas. El equipo viene con Windows 11 Pro 24H2, que actualizaremos como siempre a la versión 25H2. Los controladores vienen también preinstalados y solo necesitaremos instalar el paquete actualizado de AMD antes de empezar con la batería de pruebas. Y lo hacemos con una gran sorpresa, y es que el SSD es de los más rápidos que han pasado por este banco de pruebas. Con unos 5360 megas en escritura y 5500 megas en lecturas secuenciales, sigue siendo un SSD de gama media, como el 99% de los que montan estos equipos, pero es el mejor SSD de gama media que yo he probado, y eso es un punto muy a favor de este Geekom A8. En cuanto a la CPU, los resultados en Cinebench son coherentes. 1731 puntos en un solo núcleo y 15.777 en multinúcleo, en línea con lo esperado para un procesador de 8 núcleos y 16 hilos fabricados a 4 nanómetros
con un TDP de 45 vatios, frecuencia base de 3,8 GHz y turbo de hasta 4,95 GHz. Por su parte, la memoria la tenemos trabajando en un solo canal, como ya hemos visto, a 2400 MHz y la GPU a 800 MHz en reposo, aunque puede moverse cómodamente en el entorno de los 1800 MHz trabajando a máximo rendimiento dentro de las restricciones energéticas y térmicas de la CPU. En este caso, vemos que la potencia sostenida del procesador está limitada a 54 vatios, con picos de 65 vatios, todo con el objetivo de que la temperatura no ascienda más allá de los 92 grados centígrados. Cosa que consigue sin problemas, ya que, como vemos, con el firmware en modo rendimiento apenas sobrepasamos los 81 grados. Esto es posible, en parte, gracias al sistema de refrigeración Ice Blast 2.0 de Geekom, que emplea un ventilador de gran tamaño y doble tubo de cobre, lo que consigue una disipación muy eficaz y silenciosa. De esta forma, en reposo, el equipo consume entre 8 y 8,5 vatios en total, y el ruido apenas supera los 31 decibelios, prácticamente inaudible, mientras que bajo carga registramos un consumo total de 82 vatios y unos 59 decibelios, que se convierten en 42 a una distancia de medio metro. Todo lo cual es bastante aceptable teniendo en cuenta que la temperatura permanece en todo momento bajo control. En general podemos decir que Geekom ha hecho un buen trabajo equilibrando consumo, temperatura y rendimiento en un formato tan compacto. Y vamos ya con nuestras dos pruebas sintéticas de referencia. En primer lugar con Geekbench, donde en la prueba de CPU obtiene unos resultados que lo sitúan más o menos a la par con otros mini PC basados en el mismo procesador o en opciones parecidas, con la diferencia de que aquí estamos trabajando con solo 16 GB de RAM en un solo canal, lo que se deja notar, especialmente en multinúcleo. Y lo mismo se puede decir de la prueba de GPU, donde queda un poco por debajo de otros dispositivos basados en la 780M o en los gráficos ARC de Intel, pero lógicamente muy por encima de otras opciones como las Iris Xe o las Radeon Vega 8. Pero donde mejor vamos a ver la diferencia entre un equipo trabajando con un solo módulo de 16 GB y otro equipado con 2 es en NovaBench. Para empezar, vemos que existe un problema bastante severo de cuello de botella, donde el rendimiento gráfico se ve limitado por la GPU durante la mayor parte del tiempo. Esto, por otra parte, es lo esperable tratándose de una iGPU. No se detectan tirones y los tiempos de cuadro se mantienen relativamente estables, aunque con cierta dispersión. Este cuello de botella no es de CPU, sino de GPU, pero en una gráfica integrada esto está directamente relacionado con el ancho de banda de la memoria. Con un solo módulo de RAM, la 780M no puede rendir todo lo que debería, y aunque el doble canal no eliminaría el cuello de botella, sí permitiría mejorar el rendimiento y estabilizar aún más la entrega de cuadros. Y aquí efectivamente lo vemos, incluso instalando un módulo de memoria adicional, con 32 GB ya funcionando en doble canal, el sistema sigue estando limitado por la GPU. La diferencia es que ahora la 780M puede trabajar mucho más rápido gracias al mayor ancho de banda de memoria, reduciendo los tiempos de cuadro casi a la mitad. El cuello de botella no desaparece, pero el rendimiento mejora de forma radical. Por lo tanto, queda demostrado que en un mini PC orientado a juegos o aplicaciones con carga gráfica, salir de fábrica en single channel es sencillamente un error. Entiendo la decisión por parte de Geekom, en definitiva la situación con la RAM es la que es, pero me apena mucho que este equipo no pueda volar más alto por este motivo. Porque fijaos en la comparativa, con los 16 GB de fábrica el equipo se queda en quinta posición, mientras que con 32 GB en doble canal escala 2 puestos, peleando de tú a tú por la segunda posición frente a todo un Ryzen 9 7940HS, con una diferencia de unos 220 puntos, es decir, casi un 7% de mejora. Y aunque un 7% puede no parecer gran cosa en el global, si miramos exclusivamente el rendimiento gráfico, es que directamente lo estamos doblando. Comprobémoslo, por ejemplo, en Shadow of the Tomb Raider. Utilizando una resolución base de 720p reescalada a 1080p y calidad media, conseguimos unos 30 FPS. Sin embargo, con 32 GB en doble canal podemos subir la resolución base a 1600 x 900, activar la calidad más alta y aún así superar los 40 FPS reescalando a 1080p. Incluso sin reescalado a 1080p nativos y calidad ultra, con canal dual podemos superar sin dificultad los 30 FPS de media.
En cuanto a la emulación, la potencia del procesador nos garantiza resultados buenos o excelentes desde PlayStation 3 hacia abajo, pero con un solo módulo de RAM, los tirones suelen aparecer en momentos muy concretos, como la compilación de shaders, cambios de escena o cargas puntuales, donde la gráfica integrada se queda momentáneamente sin ancho de banda. Al pasar a doble canal, estos mini parones no desaparecen por completo, pero sí se reducen de forma notable, haciendo que la experiencia de juego sea mucho más suave y predecible. En consolas más antiguas como la PlayStation 2 o las PlayStation y Xbox originales, el rendimiento es excelente y constante, incluso a resoluciones internas elevadas. En plataformas más exigentes, la optimización del propio emulador y el ancho de banda de memoria vuelven a marcar la diferencia. Llegados a este punto, la conclusión es muy clara. El Geekom A8 es un mini PC muy potente para su tamaño, con una combinación de Ryzen 7 y Radeon 780M que con 32 GB a doble canal es la mejor que he probado nunca, sinceramente. A nivel de diseño, conectividad, refrigeración y rendimiento sostenido, el trabajo de Geekom es, de verdad, creedme, francamente bueno. Ahora bien, tiene dos puntos clamorosamente mejorables. El primero es la memoria en single channel, creo que eso es algo que ha quedado perfectamente claro a lo largo del análisis. El segundo es un firmware excesivamente recortado, que deja al usuario sin control sobre aspectos que son clave para muchos, como la virtualización. Ninguno de estos problemas es insalvable. Podemos añadir un segundo módulo de RAM y que Geekom se anime, de verdad se lo pido, a actualizar el BIOS, pero al final es innegable que ambos condicionan la experiencia según el uso que se le quiera dar al dispositivo. Y aquí entraría, por ejemplo, la edición de foto y vídeo. Aunque no hayamos hecho pruebas específicas por la potencia de la CPU y la aceleración por hardware de la iGPU, este equipo es perfectamente válido para fotografía, edición de vídeo en 1080p y 4K ligero, siempre que vaya acompañado de memoria en doble canal. No es una estación de trabajo ni pretende serlo, por supuesto, pero como herramienta compacta para la creación de contenido doméstico o incluso semiprofesional, cumplirá con nota siempre que se configure correctamente. Por otra parte, si tu uso es principalmente oficina, multimedia, web y algo de edición o gaming casual, cómpralo sin dudar y añade RAM después, cuando los precios vuelvan a la normalidad. Pero si buscas el máximo rendimiento sin tener que tocar absolutamente nada o lo quieres para IA, este mini PC no es para ti. En definitiva, el Geekom A8 es un gran mini PC al que la configuración de serie no le hace justicia. Con más memoria y un firmware algo más abierto, podría incluso llegar a ser uno de los candidatos a mejor mini PC compacto de este año. Y hasta aquí el análisis del Geekom A8. Si te ha resultado útil, dale al me gusta, que ayuda muchísimo a que el vídeo llegue a más gente. Suscríbete al canal si quieres ver más análisis como este, sin humo y con pruebas reales, y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Gracias por estar ahí y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.